¿Listo? Cristina, está todo ok. Pues bueno, Eva, buenas noches para todos los egresados que hoy nos acompañan en esta nueva actividad que hacemos dentro del marco de la Ruta de Inserción al Mundo del Trabajo y dentro de nuestra red de empresarios tomasinos, apoyando como siempre los egresados que desarrollan cosas tan interesantes como los ingenieros Nasser y Bernardo, que son unos expertos en todo el tema de gestión de proyectos, se han dedicado y se han especializado en la gestión de proyectos y nos comparten hoy como egresados que son también a los demás egresados, pues parte de su experiencia y de lo que conocen. Hoy hablando de qué es PMO, de cómo se hace en estas oficinas de gestión de proyectos en las organizaciones. Un tema fundamental. A mí, ingeniero Nasser, se me quedó grabada de la reunión anterior un dato que a mí me impresionó. El ingeniero decía que algo como 850.000 profesionales del mundo, algo así, son los que están certificados en estos temas de gestión de proyectos, en PMP, PMO y demás. Y yo le decía, pues a mí me parece que son tan poquitos, pues considerando la cantidad de profesionales que hay en el mundo. Es decir, que quien tiene ese tipo de certificación marca una diferencia. Entonces, mire que el ingeniero Nasser y el ingeniero Bernardo están ayudando a marcar diferencia en esos perfiles profesionales, a generar una certificación que sin duda alguna genera un valor competitivo y comparativo importante en estos ejercicios profesionales. Entonces el ingeniero me ha pedido que él quiere hacer la presentación del ingeniero Bernardo García, que es nuestro conferencista de hoy. Entonces, ingeniero Nasser, nuevamente saludarlo. El ingeniero es egresado nuestro de la Facultad de Telecomunicaciones de la seccional Bucaramanga. Y bienvenido también, ingeniero Bernardo García, ingeniero electrónico, ¿cierto? Nos comentaba de la sede de la Santo Tomás en Bogotá. Entonces, dos egresados compartiendo este espacio con otros egresados, que eso nos parece maravilloso. Entonces, ingeniero Nasser, sea usted quien haga la presentación formal del ingeniero Bernardo. Claro que sí, doctoras, muchas gracias. Gracias como siempre por esa confianza y el espacio que nos dan para nuestra empresa como egresados y de verdad que es muy valioso también para nosotros y con todo el gusto lo transmitimos porque, como dice la doctora María Cristina, son diferenciales que hemos visto y nos han servido en nuestra profesión. Nos han diferenciado, hemos podido trabajar en empresas multinacionales en este mundo de la tecnología que cambia tan rápido y hemos logrado crear hasta más empleos en Colombia, digo yo, porque la verdad es que con estas empresas dando buenos resultados, hemos creado más vacantes para que se contraten, por ejemplo, más gerentes de proyectos colombianos en lugar de en Estados Unidos, en Brasil y en otros países. Entonces, de verdad que por todo tiene muchos beneficios personales, profesionales, hasta de construir país. Eh, Nosotros como British Digital somos una empresa que nos dedicamos a esto, a la formación y a la consultoría. Y precisamente mi compañero Bernardo García es ingeniero electrónico. No sé si Bernardo, por favor, puedes proyectar tu presentación, please. Él trabaja con nosotros como consultor y como formador. Él es también instructor con nosotros en nuestros cursos de formación de PMP, de Scrum y próximamente va a ser también un docente de nuestro diplomado que tenemos con la Universidad de Anáhuac en México. Y, y bueno, de verdad que él tiene una muy buena experiencia profesional. Eso es lo que buscamos también en nuestros perfiles, que los que formamos y damos consultoría hayamos vivido lo que estamos enseñando, que tengamos, como los pilotos, horas de vuelo, experiencias reales que les podamos compartir a ustedes. Y esa es la idea también de estos webinars, que ustedes se lleven un valor, que aprendan. Como decía una compañera egresada hace unos minutos, a veces uno empieza como en el mercado, en los perfiles laborales y demás, a ver como términos nuevos y uno ni profundiza, ya cada vez crecen más esos términos que uno ve, pero deja pasar y no sabe en el fondo qué es. Eso lo hemos visto nosotros en nuestra línea de gerencia de proyectos y es que desde hace pues unos años para acá no solo ha venido creciendo estos términos de Scrum, marcos de trabajo ágiles, Agile Coach, sino también esta abreviación que es PMO. Y uno empieza a ver ciertos mitos, ciertos malentendidos, eh, en fin, entonces por eso quisimos construir este pequeño seminario para que ustedes pues se lleven un primer acercamiento de valor para que ustedes sepan que es una PMO, que no es una PMO, y de verdad que
Aquí pues le doy la palabra a Bernardo porque él es nuestro experto en esta línea de oficinas de proyectos. Él actualmente trabaja como gerente en una oficina de proyectos para British Telecom, para una cuenta, un programa bastante grande que cubre toda la región de todo el continente, para toda América. Entonces, de verdad, él sabe y sé que les va a poder transmitir este valor en la sesión de hoy. Entonces, por favor, Bernardo, ahí te cedo la palabra. Bienvenidos todos y muchas gracias. Listo, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Quiero saber primero si me escuchan bien y me ven bien. Muy Sí, bien. sí, Bernardo. Sí, Listo, ingeniero. perfecto, vale. Bueno, entonces, como lo mencionaba Nasser, pues hay muchas, y ustedes también al inicio de la sesión, todos conocemos este término de gerente de proyectos, cómo proyectos, cuáles son las áreas, las etapas de un proyecto. Sin embargo, la PMO, que es Project Management Office, va más allá y trata es de organizar, de gestionar, de trabajar en conjunto con los demás departamentos de una organización para que los proyectos sean exitosos. Entonces, esto es en general lo que hace una PMO. Entonces, es un grupo o departamento dentro de una organización que define y mantiene estándares para la gestión de proyectos y programas. ¿Sí? Entonces, la PMO es la que va a dar esos lineamientos dentro de una compañía para administrar los conocimientos, habilidades del negocio y la cultura de la empresa. Aquí nos vamos a dar cuenta que no solamente está interactuando o se enfoca en los proyectos, sino que también con la cultura e inclusive con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, es un articulador para los proyectos y pues cuando digo proyectos también hago referencia a los gerentes de proyectos, a los equipos de proyectos para que los proyectos pues sean exitosos y adicionalmente para que el cliente se sienta satisfecho con el resultado, con los entregables y adicionalmente se le agrega algo que es cumplir con los objetivos de la organización. También estandariza y optimiza los procesos en la ejecución de proyectos. A pesar de que sabemos que existen y pues muchos de ustedes también conocerán y manejarán metodologías de gestión de proyectos, metodologías ágiles, cascada, híbridos. Aquí la PMO lo que va a hacer también es enfocarse en los procesos dentro. Como bien saben, los procesos dentro de una organización son muy amplios, tienen muchas personas responsables, tienen también tiempos de ejecución, herramientas que hay que agilizarlos y además pues enfocarlos y articularlos con los resultados de los proyectos. También gestiona la documentación, las guías y las métricas asociadas a los procesos y proyectos. Entonces vamos a ver que la PMO también organiza todos estos proyectos, las métricas, todos los KPIs que están dentro de los proyectos y los gestiona y los documenta. ¿Para qué los documenta? Para futuros proyectos. Sí, la idea es capitalizar todas estas lecciones aprendidas, lecciones aprendidas buenas, malas, o sea, negativas. Sí, entonces capitalizar todo eso para futuros proyectos y que no vuelvan a ocurrir o potencializar las buenas prácticas también, los buenos resultados y volver a aplicar todo esto a futuros proyectos. Este gráfico es extraído del PMI directamente, porque el PMI, ustedes saben, es una entidad donde prácticamente estandariza los proyectos en cascada y también está haciendo mucho enfoque en el agilismo, en proyectos ágiles, metodologías ágiles e híbridas. Y para todas estas metodologías relaciona esta gráfica, en donde si vemos que el director de proyectos es
en la parte central, no es la más baja, no quiere decir que está en la parte más baja, todo lo contrario, es la base también para una organización. Después tenemos el equipo de proyectos, gestores de recursos o gerentes funcionales, también puede ser. Y miren que la PMO engloba esta parte y funciona puente para los otros interesados de la organización, para clientes y usuarios finales. Y lo que hace es precisamente eso, articular de manera vertical en esta gráfica para que todos estemos satisfechos. Es decir, los de la alta gerencia, los de los demás departamentos, los proyectos, el equipo de proyecto y todo pueda fluir de una manera adecuada. ¿Qué funciones generales tiene la PMO? Antes de entrar aquí un poco, la PMO es un mundo de verdad enorme, amplio, y que puede ser utilizada de diferentes maneras de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, a la naturaleza de la organización, y por eso hay unas funciones amplias, grandes, muchas funciones, ahora las veremos, pero pues la idea es canalizar o escoger las mejores funciones que se adapten a la naturaleza de esta organización, de los proyectos, de la cantidad, de la complejidad de los proyectos. Pero entonces, estas son las generales. Ahora veremos un poco más a detalle. Integrar la gestión de proyectos, programas dentro de la empresa. Entonces, es decir, unificar todo esto y que sea administrada, que sea bien llevada por esta oficina de proyectos. Proporciona herramientas de gestión de proyectos, asesoría y capacitación. Entonces, existen unas herramientas de gestión de proyectos. Las hay mucha variedad, muchos fabricantes de software de gestión de proyectos, de híbridas, ágiles y de cascada, ¿sí? Entonces, esto es una herramienta que de verdad hay que usarlas. Ustedes saben que pues cuestan, obviamente, pero pues ese beneficio que otorgan estas herramientas hay que utilizarlas, de verdad que facilitan la gestión de los proyectos y una PMO es la que puede proporcionar no solamente esta herramienta, sino facilitar, enseñar a manipular. Están pues, sí, las licencias, el desarrollo, adaptaciones, customizaciones de las herramientas. Eso cuesta, eso es normal, pero la PMO se verá el reflejo de su gestión, ya se empiecen a ver los proyectos que sí realmente están funcionando, se cumplen los tiempos, se cumple el alcance, se cumple el presupuesto. Monitorea y controla el ciclo de proyectos desde su inicio hasta el cierre. Ahí es lo que estábamos hablando hace un momento de capitalizar todo ese comportamiento, monitorear y tomar acciones correctivas en caso que haya alguna desviación. Me gusta esta imagen. Miremos que de un lado están portafolios, programas y proyectos. Los proyectos, la acumulación de proyectos, programas, y hay portafolios que pueden manejar programas y proyectos, ¿sí? Entonces eso depende pues de la naturaleza también de los proyectos que se pueden agrupar. Y miren que los ponemos de un lado de la balanza y del otro todos los departamentos que pueden hacer parte de una organización: compras, calidad, legal, finanzas, logística, comercial y recursos humanos. Esta es una de las principales características o funciones, más bien, de la PMO: balancear todos estos departamentos junto con pues, contrapeso de los proyectos. No va a enfocarse a que todos los proyectos sean exitosos, ese es lo ideal. Sin embargo, hace parte también de una organización, de esta misma organización, donde va a interactuar con estos otros departamentos, con estas otras áreas para que se ejecuten bien los proyectos. Y de la misma manera, soportar a las compras, por ejemplo, y no sé, a calidad, con unos planes que pueden estar saliendo de la planeación de los proyectos, ¿sí? Entonces, la idea es que ninguno se exija más que otro,
que no haya sobrecarga dentro de los departamentos, personas se exigen, no sé, en tiempo, en esfuerzo de la persona para que se ejecuten bien. No, esa no es la idea. Este es un balance que va dentro de la organización para que esto funcione de la mejor manera, que no hayan sobresaltos. Miren, teníamos 3 funciones principales, pero miren estos 2 enfoques, un enfoque organizacional y un enfoque de portafolio, programas y proyectos. Miren que hay una gran cantidad de funciones, que esto se ha obtenido por estudios de mercado empresarial dedicado a los proyectos, que por varios documentos, por varias publicaciones, cursos, estas funciones, las que ustedes ven aquí, son las más populares en una oficina de proyectos. ¿Cuál es la función que puede ofrecer la PMO? Entonces, no sé, escojamos un par de aquí porque son varias, pero entonces, por ejemplo, auditar proyectos y programas, ¿sí? De acuerdo a las políticas, a los procesos que se tenga en cierta organización, se tienen que cumplir dentro de los proyectos. La idea es que se alineen porque los proyectos pueden ser exitosos de alguna manera, pero si se está faltando dentro de los procesos internos de la organización, ahí puede haber falla en calidad y puede ser auditable y pueden haber muchos problemas dentro de la organización. Esto también se encarga la PMO. ¿Habrá un departamento de calidad? Claro que sí, pero el de calidad no puede estar en todos los departamentos, en todas las personas. Por eso la PMO se enfoca mucho en este tipo de tareas. Y bueno, hay una serie de funciones y pueden haber muchas más, ¿no? Pueden haber, no sé, 10, 15 más funciones que puede tener una PMO, pero estas son las principales, las populares. Y no quiere decir que la PMO deba aplicarlas todas. Eso es, diría yo, que casi imposible. Un grupo de personas que se dedique a cantidad de funciones es muy complejo, lleva mucho tiempo e inclusive es de mucho costo, porque una PMO no es un jefe de proyectos o 2 o 3, es un grupo de personas multidisciplinaria que deben tener ciertas habilidades para poder, precisamente lo que hablamos, interactuar con los demás departamentos, conocer sistemas de gestión, conocer procesos de la compañía y obviamente también otras personas que conozcan la metodología y las mejores prácticas en gestión de proyectos. Entonces, es por eso que cuando se organiza una PMO o se construye una PMO, deben escogerse muy bien las funciones. Hay que escogerlas muy bien y pues no solo la PMO, las funciones pueden ser determinadas de acuerdo a la necesidad de la organización, de los directivos o de los mismos proyectos. Entonces, una serie de funciones que se deben escoger. ¿Para qué se necesita la PMO? Entonces, para apoyar, bueno, programas también complejos, a veces, de pronto, cuando los proyectos son suficientemente sencillos o de pronto no muy complejos, a veces la PMO pues se enfoca en algo que necesite más apoyo, ¿no? Entonces, si algo está andando sin ningún inconveniente, pues bueno, la PMO puede estar monitoreando, puede estar observando cómo se hace o se ejecuta ciertos proyectos y más bien darle prioridad a algo que es mucho más complejo. Pero, de todas maneras, si existe la PMO, hay que hacerle un seguimiento así sea a alto nivel. Apoyar la gestión de la cartera de proyectos de un departamento o unidad de negocio. Brindar un enfoque amplio y empresarial para la selección y gestión de proyectos. Esto también es muy importante. A veces una compañía tiene tantos proyectos o hay oportunidades de proyectos complejos que la PMO puede apoyar en la toma de decisiones, ¿no? Para seleccionar cuál tipo de gestión
cuál tipo de proyectos se debe tomar y adicionalmente qué metodología se va a utilizar dentro de estos proyectos. Por eso también lo que les mencionaba, un grupo multidisciplinario en el sentido que hay que conocer todas las metodologías, ¿no? Dependiendo pues de la naturaleza de los proyectos y de la organización, para saber qué personal se puede enfocar en ciertos proyectos. Bueno, ya vimos cuáles eran las funciones, pero ahora, ¿qué beneficios va a obtener la organización, la compañía, los proyectos? Entonces, miren que también me adelanto un poquito a esta y a otra. Son muchos los beneficios. Estos beneficios también hay que saberlos escoger. La PMO no los va a escoger, pueden ser otras personas, los directivos, no sé, de finanzas, los directivos de compras, los directivos de calidad, legales, proyectos, en fin, todo es una encuesta y realmente así es la forma de organizar los beneficios y saber qué es lo que vamos a ofrecer. Entonces, los beneficios es listados y pues obviamente empezarán los vicepresidentes a decir, un financiero, necesito que entre más dinero, ¿sí? Entonces, todos estos los vamos a organizar, los vamos a balancear también, porque los beneficios no son de inmediato. Es decir, yo no puedo comprometerme a que en 2 semanas a palpar un beneficio de lo que yo estoy ofreciendo. Hay beneficios que son a corto plazo, mediano y largo plazo. ¿Sí? No es que lo tenga que hacer todo en un mismo momento. Es muy complejo. Y veamos cómo empiezan los beneficios. Si ustedes se dan cuenta, la primera palabra siempre va a ser mejora, optimiza, reduce en algo que sea de pronto algo negativo, pero miren que siempre va a mejorar, va a optimizar, va a mejorar, por ejemplo, la definición de roles y responsabilidades, la motivación y compromiso individual, el control de terceros y subcontratistas. Entonces, miren que estos beneficios son tan amplios que también, al igual que las funciones, es muy difícil tenerlos todos. En una oficina de proyectos es muy complicado. Hay que saberlos seleccionar para darle la satisfacción al cliente y estar alineados, como lo mencioné hace un momento, con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Sí? Entonces, siempre va a ahorrar la toma de decisiones, miremos por ahí otro, la demanda de recursos, la asignación de recursos en todos los proyectos también va a ayudar a organizar estos recursos para poder saber en dónde meterlos en ciertos proyectos, dependiendo pues de la complejidad también de estos mismos. Entonces veamos que tenemos funciones y tenemos beneficios. No todos los beneficios se podrán otorgar al mismo tiempo, ni los que están aquí en la lista. Bueno, ya a grandes rasgos supimos que es una PMO. Pero entonces, la PMO en ciertas organizaciones, por ahí me he encontrado con ciertas situaciones. Siempre te he dicho, mi corazón, Entonces, acabo de mandarte uno por el Face diciéndote sobre el mensaje que le mandaste acá, ya me lo leyó. por ahí hay un audio. Ya lo leyó, me parece muy interesante, muy la pura verdad, pero... Voy a por aquí a desactivarlo. Bueno, entonces, ¿qué no es una PMO? No es un rol o posición que pueda encargarse una o un grupo de personas escogidas a la ligera y sin preparación. Entonces, está mal llamado decirle a una persona, usted es la PMO. No, como su nombre lo indica, una oficina de gestión de proyectos. Es una oficina, es un departamento, es casi que una organización donde hay muchas personas con diferentes habilidades. Entonces, no es una persona, no es solo una persona o unas personas que se dedican o que se escogieron, no sé, de alguna manera y decir, ellos son los que van a formar la PMO. No, hay que saber escoger
los recursos para una PMO. Entonces, la PMO nunca va a cubrir los roles de un gerente de proyectos. No lo va a hacer porque el gerente de proyectos es el único responsable de sus proyectos. Lo que va a hacer es facilitar siempre los procesos, la documentación, las lecciones aprendidas, los entrenamientos. A eso es lo que se va a dedicar la PMO, pero nunca va a ser responsable de los proyectos. Va a apoyarlos en su proceso de gestión de proyectos también. Y lo que va a hacer es generar alertas oportunas, bueno, y no solamente alertas, sino también acciones cuando un problema, riesgos o desviaciones, riesgos negativos. Hay riesgos positivos también. Bueno, lo que vimos, que no es una PMO, una persona en el cargo de PMO. Y es común ver este tipo de situaciones. No, una persona no puede ser una PMO. Si a una persona lo llaman PMO, realmente no es, se encargaría más bien es de facilitar información, de pronto recoger información para mostrar algunas métricas, pero que tenga un apoyo sobre un programa o proyectos, persona será muy complicado. Que tampoco es un grupo de jefes de proyecto, generalmente los directores de proyecto, no es una PMO. Tampoco es un programa o conjunto de proyectos. A veces hay ciertas confusiones lo que es un programa y lo que es una PMO. De hecho, hay mucha interrelación también y personas que están trabajando dentro de programas y de proyectos puedan ser parte de la PMO, pueden hacer parte, ¿sí? Actualmente, líder global de programas y también hago parte de la PMO, ¿sí? Entonces, ahí hay una ayuda, una sinergia entre departamentos de ejecutar bien los proyectos. La metodología de gestión de proyectos de una organización tampoco es una metodología. Metodología es seguir unos pasos, seguir unos lineamientos para poder. La PMO no es una metodología. Tampoco es un grupo de burócratas que generan informes o exigen papeleo. Esto también es muy común. Es mal llamado una PMO a personas que exigen documentación, exigen información. O sea, no solamente exige. La PMO ayuda, colabora, ¿sí? Entonces, tampoco es esa descripción. Grupo o personas que indicadores sin apoyo alguno a los proyectos. Esto sucede muchísimo también en las organizaciones. Pedir, pedir, pedir y pedir. ¿Y el apoyo dónde queda? ¿Sí? ¿Qué lleva al fracaso de una PMO? Esto también es muy común. Los tipos de PMO preestablecidas. Ahora, más adelante, veremos que hay tipos de PMO de acuerdo pues a lo que la organización tiene, ¿sí? Entonces, ese es el primer, y está de primero, es el primer camino al fracaso, ¿sí? Entonces, no hay que escoger una PMO para construirla. Eso por su trayectoria, por sus condiciones, sola se va a determinar y le podremos catalogar qué tipo de PMO. Pero esto no. Definida o medianamente definida. Entonces, tienen que haber objetivos claros, tiene que haber una misión formal, escrita y aprobada por la alta gerencia, porque no se puede entablar una PMO porque esto va a exigir recursos, esto va a exigir dinero para poderla crear. Entonces, tiene que haber una misión muy clara, misión y visión de la PMO. No poner foco en el negocio. Bueno, pues se espera que de la PMO añada valor a la compañía en términos estratégicos, lo que estábamos mencionando hace un momento. Si la compañía no puede identificar el valor creado por la PMO, entonces
la PMO va a fracasar o se va a disolver si es que ya existe. ¿Qué más? No lograr el apoyo para la implementación. Esto también pasa muy frecuente en las compañías. Todo el mundo está alegre, bueno, depende, está